Bueno, nos vamos a presentar. Yo soy Belén Carreño, soy la redactora jefa de Economía del diario.es. Tengo 3 ponentes de lujo, falta una cuarta persona que es Nacho Álvarez, el secretario de Economía de Podemos, que por este acto que acaban de convocar el domingo en Zaragoza, bueno, nos ha tenido que cancelar en el último momento. Es una pena porque con Nacho yo creo que esta mesa sería absolutamente perfecta. Ya sé que es difícil decir que hay perfecto algo, pero creo que hubieran estado cubiertos los 4 aspectos del mercado laboral de la economía más interesantes que se pueden debatir, ¿no? Yo como periodista asisto a muchos foros que se debate el tema del trabajo y el tema de lo laboral. En muchos de ellos falta, por ejemplo, la presencia de los sindicatos. Aquí está Mercedes González, que es la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Yo creo que hablar del mercado laboral sin hablar de sindicatos y de derechos del trabajo, bueno, pues realmente es muy complicado. Otra cuestión de la que suelen adolecer las mesas de laboral a las que yo asisto cuando voy como invitada es que haya profesionales de derecho del trabajo, que haya una profesional del derecho. Muchas veces estas mesas son de economía y los economistas solo hablan del trabajo. Aquí está Luz Rodríguez, que es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha y otras muchísimas cosas que seguro que conocen ustedes y si no pueden consultar en su perfil para darnos esta otra visión. Y está Juan Torres, que sí que es economista, porque sí que hace falta hablar de economía cuando hablamos de temas laborales, pero no solo, ¿no? Era necesario, yo creo, esta interacción de 3 agentes tan importantes dentro de este mundo de expertos. Juan es catedrático, eres ya, ¿no?, en la Universidad de Sevilla, y también otras muchas cosas que seguro que le conocen, habitual columnista del diario.es, entre otras muchas. El formato está pensado un poquito para hacer mesas rápidas, donde ustedes, si les interesa, puedan interactuar mucho con los ponentes. Entonces, bueno, habíamos pensado en una intervención inicial de cada uno de alrededor de unos 5 minutos aproximadamente. La idea de todas las jornadas, como habrán visto ustedes en el programa, es pensar el futuro, pensar en cómo estaremos dentro de 17 años, en 2034, y un poco las tendencias y los movimientos que vamos a ir viendo en esta época. Por eso ellos nos van a hacer una pequeña introducción, ¿no?, un poco de las tendencias del futuro, de cómo están viendo que se va a desarrollar el mercado laboral en los diferentes aspectos donde ellos son especialistas. Luego interactuaremos un poco y ya sí me gustaría que si ustedes quieren preguntarles o quieren intervenir en el debate, pues pudieran hacerlo con libertad. Yo creo que simplemente lo vamos a hacer, la verdad, pues si os parece bien, tal cual estamos sentados. Les recuerdo la extraña cuestión del micro. Nos lo vamos a ir pasando, ¿vale? Dentro de que todo esto va a estar mañana disponible, a partir de mañana disponible en la web del diario.es. Bueno, muchas gracias, buenos días. Hace unos años, en una sesión como esta, yo diría, voy a hacer una intervención que va a ser como un telegrama. Ahora más de la mitad de la gente que está aquí no sabría ni qué significa eso. Diremos que casi voy a poner unos cuantos tweets por provocar el debate, ¿no? Imaginar el futuro. Yo, desde luego, no sé cuál puede ser el futuro del trabajo, pero tengo algunas ideas al respecto, porque creo que tenemos certezas sobre hechos que han ocurrido, que están ocurriendo, y también creo que tenemos conocimientos, podríamos decir igualmente ciertos, que nos permiten conocer cómo evolucionan los hechos históricos. Bueno, pues eso es lo que yo voy a tratar de compartir brevísimamente y haré alguna reflexión al final. Creo que hay un hecho cierto. Podríamos debatirlo y discutirlo como todo, pero el hecho cierto es que si entendemos el trabajo como la actividad humana o el esfuerzo humano que dedicamos a producir los bienes y los servicios que necesitamos para garantizar nuestro sustento, el sustento como seres humanos, pues yo creo que hay un hecho cierto, y es que en los próximos años nuestra capacidad de automatizar esa producción de bienes y servicios puede crecer en unos niveles seguramente nunca vistos en la historia de los seres humanos. Es verdad que hay mucha literatura, muchos relatos fantásticos sobre la robotización, la automatización, pero yo creo que es muy ingenuo creer
que eso no se va a producir. Yo creo que vamos a tener la capacidad de automatizar y de robotizar, por utilizar la palabreja, una parte hasta ahora seguramente desconocida de nuestra actividad de trabajo, no solamente remunerado, sino no remunerado. Eso significa que va a provocarse efectos sobre la cantidad de trabajo, sobre las horas, digamos la cantidad, pero también sobre la calidad, sobre el modo de dedicar nuestro esfuerzo a producir los bienes y servicios que necesita el sustento de todos nosotros como seres humanos. En segundo lugar, voy a decir algo que me parece un poco elemental, pero puede parecer elemental, pero creo que no lo podemos olvidar. El trabajo mayoritariamente se desenvuelve en nuestras sociedades, se desenvuelve bajo diferentes regímenes. Hay trabajo esclavo, o sea, hay personas que no es que trabajen, sino que son propiedad de otras, pero básicamente, generalmente, también hay no remunerado, pero el trabajo en su línea general se presta como una mercancía. Hay una confusión que a mí me interesa mucho aclarar, porque a veces se confunde con demasiada frecuencia que el capitalismo es la economía de mercado, donde hay mercado. No es verdad. El capitalismo es el sistema económico que lleva al mercado tres elementos: el trabajo humano, los recursos naturales y el dinero. No es casualidad que la crisis del trabajo y la desigualdad que lleva consigo el empobrecimiento del trabajo, la crisis del medio ambiente por el uso que hacemos de los recursos naturales y las crisis financieras sean tres notas, digamos, esenciales de nuestra civilización. Bueno, pues eso quiere decir, esa conversión del trabajo en mercancía quiere decir que el trabajo predominantemente se usa o se utiliza si crea beneficio, y en segundo lugar que el uso del trabajo depende de cómo funcionen los mercados. Y también otro mito que hay que echar abajo es que los mercados funcionan solos, no necesitan más. No, y hasta el mercado más simple y por supuesto el mercado laboral necesita derechos, lo que llamamos derechos de apropiación, es decir, se necesita establecer qué se puede y qué no se puede hacer, aunque la norma, el derecho, es decir, se puede hacer de todo, se puede contratar a un trabajador sin contratos, sin vacaciones, sin pagarle, eso es una norma, eso es un derecho. Lo que pasa es que es un derecho en un sentido un poco ajeno al que normalmente tenemos en la cabeza, no es un derecho protector, en ese caso es el derecho a poder utilizar sin derechos protectores esa mercancía. Y por último, eso significa que lo que ocurra con el uso del trabajo en el presente, en el pasado y lo que pueda ocurrir en el futuro, pues tiene que ver con lo que ocurra en esos mercados. Y lo que hemos visto es, en tercer lugar, o la tercera certeza es que la economía de nuestro tiempo, los mercados de nuestro tiempo han generado un sistema económico y social que, por decirlo en dos palabras, y perdónenme quienes no hayan conducido nunca un automóvil, pues es como un automóvil que funciona pisando el acelerador y el freno a la vez, es decir, que utiliza a pleno rendimiento los recursos, a hiperpleno rendimiento, pero al mismo tiempo, como pisa el freno porque precariza el trabajo, porque limita los ingresos de la inmensa mayoría de la gente, pues funcionando al máximo rendimiento va frenando y no genera los servicios y los bienes que serían necesarios para garantizar el sustento de todos los seres humanos. Y por último, una certeza, una evidencia que tenemos es que, si bien es cierto que el trabajo predominantemente en las economías capitalistas es una mercancía, digamos que el trabajo, por mucha declaración de Filadelfia que hubiéramos suscrito diciendo que el trabajo no es una mercancía, el trabajo se ha convertido en una mercancía, pero también tenemos una certeza histórica y real del día a día, y es que los seres humanos, en nuestra propia civilización capitalista, somos o hemos sido capaces también de alcanzar altos niveles de desmercantilización del trabajo. Es decir, que hemos sido capaces y somos capaces día a día de utilizar el trabajo para garantizar nuestro sustento al margen del mundo, del universo de la mercancía. Y creo que es una certeza que esa
desmercantilización del trabajo pues lleva consigo efectos positivos y que no necesariamente, como nos dicen a veces en ese relato que se ha impuesto, cuando no es mercancía el trabajo no es eficiente, no es eficaz, no se hace bien. Bueno, eso creo que son algunas certezas que la historia nos señala. Y luego hay algunos conocimientos que tenemos, que podríamos llamarlos también, en realidad son certezas, ¿no? Sabemos, porque lo hemos vivido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, que cuando hay más máquinas, más automatización, más tecnología, cuando va a haber más robots, puede ser que todo eso ocurra, pero eso no necesariamente lleva consigo que aumente la variable, ahora me tengo que poner un poco en modo economista, que la productividad, es decir, lo que podemos producir con la misma maquinaria, aumente. No necesariamente ocurre. Pero bueno, aceptemos, como nos están diciendo, que esa automatización, esa robotización va a producir un incremento tan grande de la productividad. Los robots van a llegar por todas las esquinas y van a ser tan productivos que no va a ser necesario tanta cantidad de trabajo y se perderá el empleo. Bueno, pues también tenemos una evidencia, un conocimiento cierto y también hechos ciertos, y podemos afirmar que eso no necesariamente tiene que ocurrir. ¿Por qué? Pues porque la productividad, como he dicho, es el producto dividido por el volumen de trabajo, pero ese volumen de trabajo que condicionaría el empleo no depende del total de número de horas de trabajo, es decir, de la cantidad de trabajo total, sino como de la jornada, es decir, del número de horas que cada empleado efectivamente trabaje. ¿Y cuál es la certeza que nos ha enseñado la historia? Pues que en muchas ocasiones hemos tenido oleadas de inmensa automatización que en unas ocasiones han producido una expulsión gigantesca de personas del empleo remunerado, pero no siempre ha ocurrido así. ¿Y de qué ha dependido? Pues ha dependido de la jornada de trabajo. En términos generales, desde finales del siglo XIX hasta ahora se ha reducido a la mitad. Eso es la cuestión que hay sobre la mesa. En definitiva, no hay una lógica ineluctable que nos lleve a pensar que el futuro del trabajo está definido. El futuro del trabajo lo vamos a imaginar como imaginemos que queramos que sea la sociedad. Si queremos una sociedad donde predomine el universo de la mercancía, en donde vamos a preferir que la economía funcione a 1000 revoluciones, pero con el freno pisado, dejando a la mitad de la humanidad sin satisfacer sus necesidades, pues efectivamente iremos al infierno del mundo del trabajo, que en realidad lo estamos viendo ya. No hay vacaciones, los sueldos son de miseria, porque la definición de derechos que se puede hacer o no, pues han sido de esa naturaleza. Bueno, eso es lo que de alguna manera quería transmitir. El futuro que podemos imaginar del trabajo es el que efectivamente queramos que sea nosotros. Muy bien. Luz, yo creo que sí, por orden más sencillo. Sí, sí. Bien, bueno, con este micrófono es más difícil porque además no te oyes, es más difícil, pero vamos a intentar hacerlo bien. Bueno, primero, buenos días a todos y a todas. Es un auténtico placer estar hoy aquí. Estaba recordando con Belén que yo llegaba de Estados Unidos en el septiembre del 2012 y yo creo que nacía en ese momento el diario y yo empecé poco a poco a escribir en el diario. Hacía pequeñas cosas, pequeñas colaboraciones en el diario, así que hoy en vuestro 5º aniversario, yo antes voy a dedicar 30 segundos a deciros lo buenos que sois, la falta que hacíais en aquel momento y el proyecto periodístico que habéis construido tan sólido. Yo me siento un poquito, por eso, de la familia del diario.es, aunque ahora escribo en un periódico hermano, pero me siento de la familia del diario.es y por eso quiero daros las felicidades, muchas felicidades, y quiero desearos muchos años de buen periodismo por delante, porque creo que vinisteis, como muchas cosas en aquel tiempo, pero vinisteis a dar un cambio radical al periodismo del país y lo habéis conseguido. Así que, adelante. Bueno, 5 minutos para hablar del futuro del trabajo es poco, pero yo voy a utilizar alguna frase también para abrir un debate.
Primero, el futuro es el presente, perdonad que lo diga así, pero a mí siempre me gusta, cuando hablo de trabajo, me gusta recordar la canción de Silvio Rodríguez, la recordaréis, la de los 3 hermanos que van a construir el futuro y dónde ponen los ojos. Y el hermano que llega más lejos, andando, dice Silvio Rodríguez, es el que llevaba un ojo en el futuro y un ojo en el presente. Bueno, yo creo que el futuro es ese, un ojo en el presente y un ojo en el futuro. ¿Por qué un ojo en el presente? Y lo diré muy rápido y sin muchos datos. Un ojo en el presente porque los problemas que tenemos aquí y ahora en el mercado de trabajo no se van a acabar en el futuro. Con lo cual, si hablamos del futuro, tenemos que hablar de paro. Y España sigue siendo un país de alto paro. Tenemos que hablar de personas mayores de 50 años que están en situación de desempleo crónico, y eso también lo llevamos al futuro. Tenemos que hablar de jóvenes que están en una situación de desempleo muy importante y que algunos de ellos, muchos por ciento, no pueden ni siquiera acceder a un proceso de formación. Ese es un problema del presente que lo llevamos al futuro. Tenemos que hablar de una desigualdad que se va abriendo en este momento entre mujeres y hombres en el acceso al mercado de trabajo, y eso también es un problema de presente que llevamos al futuro. Y tenemos que hablar, cada vez que se incrementa la actividad, y hoy estamos incrementando la actividad, de siniestralidad laboral, que vuelve a crecer con el incremento de la actividad económica. Estos problemas que tenemos aquí y ahora y que es presente no se van a acabar ni mañana ni pasado mañana. Es decir, que cuando hablamos del futuro tenemos también que pensar que estos problemas los llevamos con nosotros. Allá donde vamos, les llevaremos con nosotros si no los resolvemos. Segundo elemento, habrá un proceso de transición, seguramente. Y en ese proceso de transición a mí me gustaría hacer como ha hecho Juan, marcar 2 elementos centrales para el proceso de transición. El primero es que yo creo que el trabajo como tal ha perdido su centralidad. Y creo que habría que reivindicar la centralidad del trabajo en el proyecto económico y en el proyecto social. Ha perdido centralidad en el proyecto económico, cada vez las rentas del trabajo ocupan una menor parte de la riqueza del país y, por cierto, de la riqueza europea y, por cierto, de la riqueza mundial, pero estamos hablando de España. Cada vez el trabajo es un elemento menos importante cuando se hace discurso político y cada vez el trabajo es un elemento menos importante cuando se habla socialmente. Bueno, mi contribución, si queréis, es recuperemos, reivindiquemos la centralidad del trabajo en el proyecto económico, en el proyecto social y también, y por qué no, en el proyecto político. Y además, recuperar centralidad del trabajo y además algo que decía Juan y yo enlazo directamente con él. La Declaración de Filadelfia de 1944 decía que el trabajo no es una mercancía, no es una pura commodity. Yo me he dedicado desde hace casi 30 años a una asignatura que demuestra que el trabajo no puede ser una commodity, que generamos derechos y generemos actuación colectiva de los sindicatos precisamente para que el trabajo no sea una commodity, para que los derechos y las normas hagan un estatus jurídico que lo desmercantilice. Bueno, pues estamos efectivamente, tiene toda la razón Juan, en un momento diferente, en un momento de más mercantilización del trabajo. Así que yo me atrevería como segundo elemento a decir, recordar que el trabajo no es una pura mercancía, porque junto con el trabajo va la persona, y cuando junto con el trabajo va la persona, el trabajo de la persona no puede ser tratado como si fuera una pura mercancía de compra y venta, y por lo tanto que las reglas que rigen cómo se trabaja sean las reglas del mercado de compra y venta. Futuro. Yo me apunto a la idea de Juan, se va a destruir trabajo. Yo no sé cuánto, no soy adivina, pero se va a crear nuevo trabajo. Pero los 2 fenómenos son claros. Uno, que se va a destruir mucho trabajo, no sabemos cuánto. Otro, que se va a crear un nuevo trabajo. Pero hoy tenemos un problema con ambos elementos. Entonces, yo me atrevería a poner 2 elementos encima de la mesa. La digitalización no es el futuro, está aquí. Formación, cualificación de los trabajadores como un elemento de reciclaje y de adaptación a lo que está por venir, y ahí tenemos una tarea pendiente ingente. Y en segundo lugar, rentas básicas, mínimas, universales, protección por desempleo universal. No sé cuál es la fórmula y probablemente podríamos buscarla, pero al menos en la transición no podemos dejar que nadie que haya perdido su trabajo se quede atrás. Así que formación y rentas como elementos de tránsito y para preparar la sociedad del futuro. Y por favor,
consensos, en frío. Nuestro país necesita un importante consenso sobre cómo va a ser el presente y el futuro del trabajo. Hoy ni siquiera se habla de ello. Debate, consensos y construcción de un nuevo modelo, porque estamos construyendo, le decía Juan, no solo cómo trabajamos, sino cómo vivimos. Muy bien. Pues luego vamos a hablar, yo creo, más largo y tendido de algunas cosas que habéis esbozado y se han quedado en el tintero, de rentas básicas, nueva economía, etcétera. Pero Mercedes, a continuación, nos dice un poco cómo lo ve ella desde el punto de vista de los sindicatos. Sí, bueno, pues por empezar, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación al diario.es, pero entramos en materia por el escaso tiempo que tenemos. Yo, cuando pensaba cómo abordar este debate, buscaba una fórmula para poder expresar lo que siento como sindicalista. En la desesperación de lo que estamos viviendo a raíz de toda la crisis, yo pensaba, bueno, a ver, ¿está desapareciendo la clase trabajadora? ¿Es que dentro de X años ya no va a haber clase trabajadora, ¿no? Porque, como bien decía Luz, la centralidad del mundo de trabajo se ha visto escorada a un rincón, no es elemento de debate, no es elemento estratégico y cada vez más el trabajo está devaluado, no tiene peso en el proyecto de país. Entonces, ha desaparecido como eje vertebrador de derechos y de equilibrio social para conseguir una vida digna de la ciudadanía. Con el debate, con todo el mensaje que se nos ha trasladado desde la crisis, parecía que íbamos a conseguir, que estábamos construyendo el ser ciudadanos de pleno derecho, pero nos hemos quedado en consumidores, aunque fuera de segunda clase, porque esto ha sido un agotamiento absoluto, ¿no? Y bueno, pues con esas premisas parece que lo inevitable lo empezábamos a asumir, ¿no? Se ha producido una crisis, no hay café para todos, no hay capacidad de reparto y, por lo tanto, la situación en la que nos encontramos es inevitable. Esto es el mensaje de la posverdad, vamos a decir, ¿no? Que al final, ¿qué es la posverdad? Es la gran mentira del mensaje neoliberal en el que nos han metido. ¿Realmente es eso así? Yo creo que no. El mensaje marxista, puramente, creo que sigue absolutamente vigente hoy en día. Existe la plusvalía, existe la generación de riqueza, lo que pasa que la centralidad del problema está en que la riqueza se reparte de forma absolutamente desigual. Y ahí está el gran reto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa salida de la crisis no nos lleve a un debilitamiento absoluto de la gran mayoría de la ciudadanía, a que una grandísima parte de la población se nos quede en la cuneta ya transitando en la pobreza o al menos en la frontera de la pobreza durante el resto de su vida, porque no solamente están las personas desempleadas con el paro de larga duración que ya no se van a volver a insertar en el mercado laboral, sino que además estamos generando un mundo en el que los trabajadores van a trabajar pero van a ser pobres y por lo tanto van a estar entrando y saliendo de esa frontera de la pobreza permanentemente. Ese es el gran reto en el que estamos en este momento, yo creo, emplazados. Lo decían los compañeros, el desarrollo tecnológico, el avance de nuevas tecnologías nos está poniendo también en un brete. Si estamos en un país en el que no ha habido investigación y desarrollo, en el que no hay inversión, en el que las empresas, el gran tejido productivo de nuestro país está basado fundamentalmente en la pyme y en la micropyme, en que la capacidad de externalización es absolutamente compleja, en el que todo este proceso de crisis, como decía, nos ha llevado todavía más a la precarización de las condiciones y al final a la gestión individual del conflicto para sobrevivir como se pueda, ¿no? Pues estos retos que tenemos por delante todavía nos ponen más en una situación de riesgo enorme, porque vamos a transitar ese proceso que viene y es inevitable, que es el proceso de la robotización, del Big Data, de los procesos de automatización, que podría ser una gran oportunidad
para la sociedad, pero que se convierte en todo lo contrario, en una gran amenaza, porque si no hay acompañamiento a los trabajadores y trabajadoras para que se formen, para que sean el motor de ese cambio, al final que vamos a estar sometidos probablemente a un proceso de destrucción del empleo importante, donde las personas que tienen una baja cualificación van a quedar escoradas y desde luego en una precarización de sus condiciones laborales muy penosa y al final la brecha entre los muy cualificados y los menos cualificados va a ser cada vez mayor. Por lo tanto, como sindicato, ¿cuál es nuestro reto? Porque podemos ser meros descriptores de esa realidad. Bueno, nosotros somos agentes, actores y por lo tanto tenemos la gran responsabilidad de abordar ese reto para intentar llegar a esas nuevas realidades y influir en ellas para que las condiciones de vida y las condiciones laborales de la gente a la que representamos y a la que aspiramos a representar cambien. Yo creo que la clase trabajadora va a seguir existiendo, a pesar de todas estas amenazas, porque consciente o inconscientemente somos trabajadores y trabajadoras, somos asalariados y por lo tanto va a seguir estando esta realidad. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro gran reto, como decía? ¿Cómo abordamos la atención de esas personas que están encajadas en sectores absolutamente precarizados, que además en muchísimas ocasiones ni conocen al sindicato ni lo esperan, porque nosotros estamos acostumbrados a un modelo sindical del siglo XIX, el modelo fordista de la gran empresa, donde ahí había una cohesión de los trabajadores que se retroalimentaban. Eso ha cambiado. La sociedad que vivimos ahora es absolutamente líquida, va cambiando el conflicto. De repente salta el Prat, pero es que pasado mañana estamos en otra y lo del Prat se ha olvidado. Bueno, el sindicato tiene que ser lo suficientemente flexible y rápido y valiente para abordar esos retos y llegar a esas personas que ni siquiera han oído hablar de derechos laborales y, por lo tanto, acomodar nuestras estructuras para llegar de forma directa. Nosotros estamos hablando del sindicalismo de proximidad, para que todos los recursos sindicales que tenemos los focalicemos y los pongamos allá donde hay focos de precariedad. Comisiones Obreras ha hecho un proceso corto, un proceso de reflexión muy enorme, ha hecho una revisión interna para adecuar todas estos motores, pero desde luego tenemos clara una cosa: no lo podemos hacer solos porque somos un agente muy importante, pero no podemos abarcar toda la realidad y es absolutamente fundamental que mandemos el mensaje a todas las organizaciones sociales, a todos los partidos políticos de izquierdas, para sumar las fuerzas y entender que la realidad la cambiamos si tenemos un objetivo común, que es cambiar el modelo neoliberal y desplazar a la derecha de los espacios de poder. Desde luego que desde Comisiones Obreras estamos comprometidos a hacerlo, somos un sindicato a la ofensiva y vamos a trabajar con todas las organizaciones para intentar dar el cambio a estas realidades. Muy bien. Bueno, yo creo que nos han quedado aquí varias claves, ¿no? Trabajadores pobres, destrucción de empleo, también creación de mucho empleo nuevo, no sabemos mucho, automatización, y yo creo que todas estas claves nos llevan a hacer una pregunta que, bueno, Luz sí la ha deslizado, pero ha quedado un poco flotando, que es el tema de las rentas básicas, rentas garantizadas, rentas de inserción. Puede parecer que sí, pero aquí no estamos todos tan de acuerdo como parece en este tema. Me gustaría una pincelada muy rápida sobre vuestra postura respecto a las rentas básicas. Bueno, Juan ha cogido el micro y casi que empezamos por Juan, que además es bastante crítico con este tema, pero muy rápido, ¿vale? Quería haceros otras 3 preguntillas rápidas. A ver, lo primero es que hay que definir de qué estamos hablando cuando hablamos de renta básica, porque hay muchas variedades de renta básica. Entonces, decir estoy a favor o en contra de la renta básica es una simpleza. A la renta básica le falta un apellido, que es renta básica universal. Incondicionada. ¿Tú apostarías por eso? No, porque, bueno, no solamente tendría que ser universal, incondicionada, recibida por una familia o por un individuo. Es que no se puede, es que estas cosas no se pueden hablar así en la barra de un bar. Y uno de los problemas que tenemos de que el relato de las izquierdas no esté sirviendo para nada es que el relato no sirve para nada, porque es un relato de humo. O sea, es que la renta básica, hombre, los defensores de la renta básica universal, incondicionada, lo están hablando claro. Si la gente leyera
los párrafos que dieron lugar a esa propuesta a nivel internacional es que se les caerían los palos del sombrajo. Pero como es brevedad, por ejemplo, nosotros tenemos en España el 25% de la juventud que ni estudia ni trabaja. ¿De verdad ese problema y lo que lleva consigo en el futuro se resuelve dándole una determinada cantidad monetaria a cada joven todos los meses? Yo, francamente, creo que no. No creo que el problema del empoderamiento social, el problema de la empatía de los individuos con otros y con la obtención del producto social, y que la desmercantilización del trabajo que yo creo que necesitamos dependa solo de que haya una cantidad de dinero en el bolsillo. Lamentablemente este tema del micro no nos deja fluir, yo creo, como debería ser, que os podéis interrumpir, etcétera, pero interrumpiros y, por supuesto. A ver, yo... perdón. Una cosa muy importante, lo cual no quiere decir que yo no esté, y lo estoy a favor, de garantizar que todas las personas tengan un ingreso mínimo para vivir dignamente, que son dos cosas muy diferentes. Yo estoy en la misma posición. A ver, yo he deslizado el tema, por eso no me he pronunciado, he dicho básicas, mínimas, prestación por desempleo. Yo soy laboralista. Creo que el empleo es el principal distribuidor de las rentas. Creo que el empleo seguirá siendo uno de los elementos centrales de distribución de renta. Pero como vamos, creo, a un modelo económico donde habrá menos empleo y donde habrá personas que tengan que reciclarse y adaptarse a lo que está por venir, yo lo que sí creo es que esas personas no pueden estar en el vacío. Por eso a mí me parece que un ingreso mínimo que permita que todas las personas que están en situación de desempleo puedan reciclarse y puedan tener un nivel de rentas básico, ¿Sería formación? Sería, para mí no necesariamente, porque vengo de un mundo donde el acondicionamiento de la formación se establece como un elemento de adorno, con perdón. La política pública de formación ha sido hasta ahora un elemento de adorno. Creo más bien en una prestación universal de desempleo para todas las personas que no tienen renta y en un derecho de política activa de empleo que les permitiera reintegrarse en el mercado de trabajo. Sí, pues básicamente sería eso. Nosotros en el sindicato hemos promovido una iniciativa legislativa popular y lo tenemos muy elaborado, que es una renta mínima garantizada. Hoy ya, no tenemos que hablar de pasado mañana, hoy un montón de personas se han visto expulsadas del mundo del trabajo y por lo tanto lo que nosotros reclamamos es una renta mínima que permita una vida digna. Por supuesto que nosotros entendemos que tampoco se trata de subsidiar con una cantidad para que de aquí a la muerte las personas tengan una mínima cantidad y punto. No, creemos que hay que cambiar las condiciones, por supuesto que hay que trabajar la formación y hay que trabajar y cambiar el modo de acceso al empleo y la generación de un empleo estable y de calidad. Para eso tendríamos que eternizarnos, pero tenemos que hablar de modelo productivo, de estrategias de formación, de un montón de cosas que permitan el cambio de lo que tenemos establecido ahora. Ahora, actualmente, una renta mínima garantizada es imprescindible para acompañar a las personas que han quedado directamente abandonadas en la cuneta y que están condenadas a la pobreza. Muy bien, quédate con el micro, Mercedes, porque te quiero hacer una pregunta y que vuelva para acá. Tema nueva economía, economía colaborativa, así nos la han bautizado. Dentro de todo este espectro de nuevos tipos de trabajo por horas, de autónomo, etcétera, ¿dónde está el derecho del trabajo? ¿Dónde se pone el límite? Y sobre todo, ¿cómo pueden entrar los sindicatos a actuar en estos nuevos tipos de trabajo? Pues ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante, porque lo de la economía colaborativa es una falsedad absoluta. Parece que lo que hay ahí es una voluntariedad para trabajar, que hay una relación mercantil y lo que hay realmente es absolutamente falso. Eso es trabajo y, por lo tanto, relación laboral. ¿Qué problema tenemos? Que está muy desestructurado y llegar a esas personas es muy complicado también porque entran y salen en esa relación laboral de una forma muy móvil. ¿Es laboral o es mercantil? Para nosotros está clarísimo que es laboral, es una gran desregulación de un trabajo absolutamente que tiene los mismos derechos que cualquier otro. Lo que pasa que la mercantilización y la pseudo libertad
esconde una nueva forma de explotación, y lo que tenemos muy claro es que esos colectivos están trabajando en unas condiciones absolutamente precarias, porque están disponibles las 24 horas del día, sin una jornada de trabajo establecida, en fin, en unas condiciones absolutamente paupérrimas. Sí, Luz se está dedicando últimamente de forma muy profunda a este tema de la economía mal llamada colaborativa. No sé si tenéis un nombre que os parezca que nos va mejor, pero... No, yo lo primero que empezaría por decir es, efectivamente, no hay que llamarlo economía colaborativa. Creo que la agenda europea utiliza un nombre que no le corresponde y, por lo tanto, no sé si el nombre... Yo lo llamaría economía de plataforma. A mí me resulta más fácil utilizar el nombre inglés, pero economía de plataforma. 2, no todas las plataformas son iguales. Hay plataformas de muy distinto tipo, con muy distintas condiciones. 3, el tema es que estamos jugando los márgenes hablando del derecho del trabajo, hablando de las líneas del derecho del trabajo, estamos siempre jugando los márgenes, pero este juego en los márgenes no es la primera vez que se produce. Se ha producido en otras ocasiones con las modernizaciones del trabajo. Lo que tenemos unas reglas jurídicas que convenientemente adaptadas y además son ya abstractas y las podemos aplicar. El gran problema, que desde mi punto de vista, y siendo muy breve porque este es un tema muy largo, es que aunque consideremos a todos estos trabajadores de la Platform Economy trabajadores, porque entre el derecho a considerarlos trabajadores, su forma de trabajar es tan radicalmente diferente a la forma de trabajar clásica que las reglas habituales del derecho del trabajo que regulan las relaciones laborales clásicas no cuadran. Entonces, aunque los consideremos trabajadores, necesitamos reinventar reglas para proteger este nuevo universo, porque las reglas que tenemos no cuadran con esta nueva forma de trabajar. Pues estando completamente de acuerdo con lo que acaban de decir, quizá yo lo que apuntaría sería que estas nuevas formas de contribuir al sustento de los seres humanos, lo que ponen de relieve es que uno de los grandes retos del futuro, y que no hemos avanzado, creo yo, lo suficiente, es liberarnos del relato del capitalismo que identifica trabajo con empleo remunerado como asalariado. Y yo creo que esa es la clave del futuro. Mujeres o hoy día autónomos, dicen, es que ya la clase trabajadora está desapareciendo. No, hombre, son autónomos, pero son autónomos. O sea, es el asalariado. Es como decir que en el siglo XIX pues no había, o sea, no, lo que había era el primer trabajo asalariado era una semiesclavitud, o sea, era una transformación de... Entonces yo creo que tenemos que recrear el concepto de trabajo y no dejarnos llevar por la envoltura del relato que es consustancial a la mercantilización del trabajo, porque en realidad estas plataformas son la desmercantilización llevada a su último extremo. Y hay que hacer una ruptura de plano epistemológico, una ruptura de relato, de terminología y, por supuesto, una ruptura radical respecto a la norma, al concepto de la norma, puesto que la norma no puede regular lo que está en otro mundo. Es como si aplica el Estatuto de los Trabajadores al trabajo doméstico, pues eso es otro campo, ¿no? Vale, hay una nueva norma europea que ha sido criticada, pero que tiene algunos elementos importantes, que es el Pilar Social Europeo, donde ya no se habla de trabajo por cuenta ajena y trabajo autónomo, se da el salto por encima y se dice que los derechos que se recogen en el Pilar Social Europeo se aplican a todos los trabajadores, trabajen por cuenta ajena o trabajen por cuenta propia. Es decir, ya ha dado el salto por encima de esa definición clásica del derecho al trabajo. Quédate con el micro, Luz, porque una última pregunta antes de daros el paso al público es el tema de la feminización del mercado de trabajo, la economía de los cuidados. Estamos yendo hacia un mundo que decís que se va a automatizar, pero hay una cosa que es por ahora estamos muy lejos de que se automatice, el cuidado de las personas, que cada vez en un mundo envejecido va a dar
más trabajo a unas mujeres, o en general ahora mismo está haciendo para mujeres, que no acaban de tener los mismos derechos o no acaban de estar introducidos en el mercado laboral. Yo no sé cómo lo veis esto a 17 años vista, en el futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra situación cuando estamos viendo que la brecha no se estrecha, sino que en algunos casos o se estanca o se ensancha, ¿no? Y cómo podemos incorporar este grado de feminización en este mundo del futuro. Claro, por eso el saltar sobre el concepto, como decía Juan, es importante. Ya en el año 1934, fijaros bien que han pasado años, Margaret Reid decía que trabajo por cuenta, trabajo era todo lo que se podía hacer una tercera persona a cambio de salario. El concepto que nosotros manejamos de trabajo, que no es ese, expulsa radicalmente a muchas mujeres, casi 9 millones de mujeres en nuestro país, que se las considera inactivas y sin embargo están trabajando en los trabajos de cuidado. Yo creo que el envejecimiento de la población va a poner encima de la mesa la necesidad de abordar la economía de los cuidados y que el trabajo que se va a generar va a ser muy importante. Yo solo espero en que no sea solo un trabajo de mujeres, porque los cuidados sean una tarea de mujeres y que seamos capaces de saber que vamos a tener que cuidar, pero también generar reglas e instituciones que permitan una corresponsabilidad de mujeres y hombres en el cuidado. Sí, me gustaría que hablara Mercedes, porque yo hace 10 años, si me hubieran dicho que iba a haber una secretaria de Acción Sindical mujer en comisiones obreras, hubiera dicho que seguro que no, que me estaban contando una historia que no venía con nosotros. Desde luego, la feminización de los sindicatos es un reto pendiente, pero me gustaría, bueno, que nos explicaras, incluso, no sé si un poco con experiencia personal, ¿no? ¿Cómo es esto de mandar en un sindicato siendo mujer? Sí, no, porque además yo vengo del sector del metal. O sea, un sector, yo he sido secretaria general de industria que en es de Madrid. Donde suelen venir casi todos los secretarios de acción sindical de todas las centrales, por otro lado. También es verdad, pero bueno, quiero decir con esto que es un sector absolutamente masculinizado. Entonces, bueno, cuando yo asumí la responsabilidad de la secretaría general, realmente tenía mis grandes dudas de cómo me iba yo a empoderar, digamos, como mujer en ese ámbito. Bueno, debo decir, tengo que ser justa, que no ha sido tan complicado como yo esperaba, pero es verdad que te manejas en un mundo en el que es de hombres, en el que los tiempos son de hombres, en el que las formas son de hombres y en el que muchas veces la mujer que tenemos más empatía, le dedicamos más tiempo al diálogo, a buscar el consenso, pues muchas veces todo eso se interpreta como cierta debilidad. ¿Tú crees que apuras más los plazos antes de convocar una huelga que otros compañeros que han estado en pues el antes metal? De convocar una huelga no lo sé, ya lo veremos, pero bueno, desde ¿pero luego... ¿has convocado alguna del metal o no? ¿O en tu sector? En el sector propio del metal no, la verdad es que en la época en la que yo he estado dirigiendo no se ha convocado ninguna concreta, pero yo sí que creo que se apuran mucho más los tiempos para intentar llegar a un consenso, o sea, hablar hasta el último segundo. Y bueno, pues yo creo que eso en el caso de muchos hombres no pasa. En todo caso, nosotros en el sindicato sí que hemos hecho una reflexión de que o se le da espacio a las mujeres para que intervengan en la misma línea que los hombres, no solamente como apoyo, sino realmente empoderando para la dirección, o estaremos haciendo algo absolutamente falso, porque en la sociedad somos el 52%, entonces ese reto estaba por delante y bueno, yo creo que el hecho de que yo esté ocupando ese espacio hoy demuestra que el sindicato sí que se lo está tomando en serio. Lo que no quita para asumir, la verdad, que es una realidad muy compleja y todavía muy difícil, porque como decíais, las brechas están creciendo y bueno, tenemos dirigentes, personas que ocupan espacios de poder que, por ejemplo, no ven la cuota. Hace 2 días o una semana teníamos las declaraciones de la patronal del señor Garamendi diciendo que, claro, que la cuota para que las mujeres entren en los ámbitos de dirección en las empresas es un coladero para que entre gente, no dijo tonta, pero le faltó poco. Entonces, bueno, a mí me parece que lo primero que tenemos que trabajar es para que la calidad de las personas que ocupan espacio de poder vaya en la línea de respetar al 52%, porque, bueno, podrá entrar muchas mujeres si hay cuotas que sean, a lo mejor no tengan la capacidad, pero desde luego cuántos hombres están ocupando esos espacios sin estar capacitados para ello y sin embargo a los hombres no se les cuestiona. Muchas feministas dicen que habrá igualdad cuando las mujeres mediocres tengan el mismo acceso a los puestos de trabajo que los hombres mediocres tienen ahora, ¿no? Efectivamente. Y en el mundo del trabajo, pues ahora mismo tenemos un gran riesgo, porque efectivamente en un momento de crisis las mujeres somos la pata más débil y somos las que terminamos siendo expulsadas del mercado de trabajo de una forma mucho más grave.
tenemos grandes espacios por delante. El mundo del cuidado, el ámbito de la dependencia y demás, me parece que abre un espacio económico muy importante donde mucha gente podría desarrollar actividad y sería un campo de desarrollo económico importante. Ahí está el reto, en que sepamos ver esas realidades y tengamos la capacidad de abrir espacios para poder desarrollar esos sectores en profundidad. Sí, es verdad que en el sector de los cuidados, por razones obvias, la automatización y la robotización va a ir, digamos, no va a ir tan lejos como en la industria del automóvil, eso sin duda. Pero creo que también sería un error pensar que no se va a dar avances muy impresionantes en automatización en el ámbito de la economía del sector de los cuidados, a lo mejor no en el último momento de atención más personalizada, pero es que el cuidado no es solo echarle la mano a la persona que está enferma, sino que conlleva mucho. Pero es lo más importante. Sí, sin duda, pero quiero decir que el tiempo de trabajo que conllevan los cuidados no solamente es la parte, digamos, de atención mucho más personal y más humana. Hay tiempo de trabajo en el ámbito doméstico, familiar, de atenciones, que va afortunadamente a reducirse en el futuro. Pero, segundo, lo importante en todo caso del proceso de robotización que pueda venir no es lo que ocurra con un determinado empleo o con otro, sino lo que ocurre con el tiempo global de empleo en la sociedad. Y eso nos obliga a tener una reflexión sobre la distribución y el uso de ese tiempo global de la sociedad, porque si no estaríamos hablando de qué le pasa a Pepe en su empleo si le ponen un robot. No, tenemos que reflexionar sobre la generalidad. Por lo tanto, lo importante es qué queremos hacer, cómo queremos vivir y cómo queremos usar y distribuir el tiempo global, que esencialmente es una problemática de tiempo de trabajo y de jornada de trabajo. Y en último lugar, yo creo que siendo inevitable y afortunadamente inevitable que la automatización también, insisto, afortunadísimamente reduzca el tiempo y la pesadez del trabajo no remunerado y concretamente el de cuidados, la distribución de ese tiempo de trabajo y el sobrante entre mujeres y hombres no es algo que se derive directamente de la automatización. Tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con la cultura de la desigualdad y sobre todo es una derivación de la mercantilización del trabajo, porque cuando se mercantiliza el trabajo, los recursos naturales, lo que se está mercantilizando es la vida. Por eso el capitalismo no es que sea la economía de mercado, es la economía que convierte a la sociedad, a los seres humanos, en elementos del mercado. Y lo que tenemos que poner, y si queremos imaginar un futuro del trabajo, de bienestar y de felicidad, es una sociedad que aprecie la vida como lo que es la vida, el espacio de satisfacción de los seres humanos, no de padecimiento. Y eso significa que tendremos que entender que criar a un niño, que criar a una niña, que atender a nuestro abuelo, a nuestra abuela, a nuestra madre o a nuestra mujer o a nuestro marido, es algo que tiene que ser compartido y que es más valioso que obtener beneficio comprando y vendiendo mercancías, sean del tipo que sea. Esa es la utopía que tenemos que aprender a concretar y a diseñar en términos más concretos y a hacer operativa. Imaginar el futuro es efectivamente construir una utopía, diseñar una utopía y ponernos a trabajar en esa utopía. No nos creamos lo que nos han dicho, que pensar en utopías es salirnos de la realidad, ¿no? Todo lo contrario. Ese aplauso nos ha marcado un poquillo aquí de presión ya íbamos un poquito acelerados con el retraso. No sé si desde el público tenéis alguna pregunta que os gustaría hacer. Sí, mira, como os he comentado al principio, estamos grabando todo esto para que lo puedan ver en streaming. ¿Te importaría acercarte? Es que pensaba que iba a haber una persona... Bueno, Juan, muchas gracias. Una persona de organización, pero ahora mismo no la veo. Gracias. Bueno, yo soy Alejandro,
Y quería preguntarle a Juan con respecto a la primera intervención que has hecho cuando habéis tratado el tema de la renta básica, un par de cositas. Al principio has dicho que el 25% de los jóvenes ni estudian ni trabajan y que una renta mínima, un ingreso mínimo vital, llámase como sea, no solucionaría ese problema. Primero me gustaría que cuando se dé ese dato se profundice un poco más y se piense si esos jóvenes no quieren trabajar ni estudiar o no pueden trabajar ni estudiar, porque creo que es un enfoque totalmente diferente y no voy a hablar de la totalidad de los casos, pero en la mayoría de los casos, desde luego, es porque no pueden acceder al mercado de trabajo o no pueden acceder a más formación. Y desde luego, darles una renta mínima, un ingreso mínimo vital, cambia totalmente la relación de poder entre empleador y empleado, hace que ese joven no tenga que aceptar unas condiciones precarias de trabajo y pueda acceder al mercado de trabajo en unas condiciones dignas. Creo que desde luego que un ingreso mínimo vital cambia esa situación y cambia que a lo mejor esos jóvenes puedan acceder al mercado de trabajo o formarse más. Muchas gracias. Si no os importa, por el tema de los micrófonos, intervenciones un poquito más breves, pasamos a alguien más y así hacemos ya la recogida final. ¿Alguien más en el público tiene...? Sí, ¿le pasas al micrófono, por favor? Hola, yo quería comentar, alguno de vosotros habéis comentado que el trabajo ha perdido centralidad en el discurso, y a mí lo que me da la impresión es que el trabajo ha perdido centralidad en el discurso de la izquierda, o al menos de una cierta izquierda, de lo que se ha venido a llamar la nueva izquierda, mucho más preocupada en temas de identidades y de fijación de divisiones por sexo, por raza, por nación, por edad, etcétera, y no tanto en la idea general de división por nivel social y por posición en el trabajo. Y porque desgraciadamente quien sí que ha tomado esa división del trabajo, esa centralidad del trabajo, es la derecha. La derecha ha conseguido, y lo hemos visto en algunas extremas derechas, es decir, por un lado que los que trabajan, y amalgamando ahí tanto a los trabajadores como a los empresarios, es decir, aquellos que dependen o aquellas personas que dependen del nivel de trabajo, y les ha ido muy bien, y gran parte del trabajo ese éxito de cierta extrema derecha ha ido por ahí. Entonces, bueno, yo creo que hay cierta izquierda que todavía no resistimos, y en algunos casos pues estamos consiguiendo triunfar, pues gracias, está ahí el caso de Corbyn o de Sanders, etcétera, en volver a poner el trabajo en el centro del debate, el factor de clase, el centro del debate, y a mí me preocupa mucho que la nueva izquierda no la hayamos terminado de expulsar de una puñetera vez, porque bastante daño ha hecho. Desgraciadamente, incluso a veces en estos mismos debates nos volvemos a centrar en temas de nueva izquierda en vez de entrar en temas de trabajo, ¿no? Gracias. ¿Alguien más en el público? Si no, ya hacemos aquí la ronda de cierre, ¿no? Vale, muy bien. Sí, si nos lo pasáis por aquí, gracias. Pues a Juan le han hecho una pregunta concreta. Yo creo que vosotras sois las que más habéis hablado de consensos, que es precisamente de lo que venía esta última intervención, un poco al hilo de la centralidad del trabajo. Y ya de paso cerráis. Os pido muy breve, 1 minuto o 2 para cierre, por favor. Yo pienso que los problemas sociales son muy complejos y que normalmente no responden demasiado bien a soluciones simples. Yo he puesto el ejemplo de la gente joven que no estudia ni trabaja, porque creo que es un típico caso de problema complejo que no se resuelve simplemente dando una renta monetaria. Lo veo, por ejemplo, en barrios marginales de Sevilla, donde yo vivo, en donde la gente joven que ni estudia ni trabaja tiene una renta que puede quintuplicar la renta monetaria, la mejor de las rentas básicas en las que estuviéramos pensando. Es que es un problema más complejo. Lo que hemos creado es una sociedad en donde se han roto elementos de socialización muy importantes, y yo creo que hay que dar soluciones más integrales. Creo que hay que garantizarle el ingreso a todas las personas, pero creo que con eso no basta. Y creo que es no del todo bueno que asumamos la idea catastrofista de que, como va a ser posible generar el producto social con mucha menos cantidad de trabajo, pues vamos a poder construir una sociedad en la cual unos sean los encargados de aportar al producto social y otros no. Yo creo
que un trabajo no mercantilizado, una aportación al producto social para el sustento del ser humano desmercantilizada, debe ser una tarea de toda la sociedad, no solo de una parte de ella. Un minuto, ¿vale? Un de minuto. cierre ya, casi titulares de resumen. De... Bueno, yo fui la que habló de la centralidad del trabajo. Yo creo efectivamente que hay que recuperar en el discurso público en general, en el discurso político, pero también en el discurso público en general, el trabajo. Porque lo decía antes cuando terminaba mi intervención, no es solo cómo trabajas, el trabajo define cómo vives y por lo tanto es un elemento central. Se trabaje más, se trabaje menos, se trabaje en un elemento, se trabaje en otro, el trabajo define cómo vives. Por lo tanto, creo que el trabajo debe recuperar una centralidad en el debate público que hoy ha perdido, y abogo porque lo recupere y porque además de hablar y además de hacer otros problemas, el trabajo forme parte del día a día del trabajo público y del trabajo político. Y hoy, efectivamente, echo de menos ese elemento. Por eso digo, vamos a hablar de trabajo y vamos a intentar también tener un consenso sobre el trabajo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú decías. A mí me parece que desgraciadamente el discurso a veces se nos escora, pero en todo caso, lo que decía Juan, la realidad que nos toca abordar es tan múltiple, tan diversa, tan cambiante, que más que obligar a cambiar el discurso a algunas fuerzas de izquierda, lo que tenemos que hacer es sumar intereses, porque ese discurso que mantiene la nueva izquierda también es real, con matices, pero de alguna forma, bueno, ¿cuál es el compromiso que tenemos nosotros como comisiones obreras? Vamos a sindicalizar a la sociedad, porque allí donde hay gestión sindical, donde se organiza lo colectivo, los derechos de la clase trabajadora son más y mejores, y por lo tanto el reto está en sumar para conseguir que la multiplicidad de intereses se centre en un objetivo que nos aúne a todos, no de forma exclusiva, sino conseguir un objetivo central para realmente que los derechos que no se heredan seamos capaces de defenderlos y además de recuperarlos y de revitalizarlos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Mercedes, a Luz y a Juan y a todos vosotros. Ya sabéis que durante todo el día va a haber todo tipo de charlas hasta las 8 de la tarde, todas son libres y habrá algo en el patio central también para tomar. Y nada, muchas gracias de nuevo, que sean muchos años más para todos nosotros, que podamos repetir. Muchas gracias.